Eh, Buenos días, bienvenidos al ciclo de seminarios del Departamento de Economía. Hoy nos va a presentar su trabajo Clara Muga. Es un trabajo sobre el tipo de colegio y el logro ocupacional de las personas en Chile. Este es un trabajo de tesis de pregrado que ahora está en evaluación en una revista Q2, así que esperamos que le vaya bien. Y adelante, Clara. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Clara Muga, egresada de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica del Norte. Bueno, como mencionaba el profesor, el presente estudio es el resultado de mi tesis del Seminario de Desigualdad Social de la Universidad, guiada por el profesor Luis Miguel Rodrigo. Bueno, a continuación les hablaré sobre el estudio titulado El Colegio y Logro Ocupacional en Chile, una explicación desde la segregación escolar. Bueno, en primer lugar, daré a conocer la motivación del estudio. Se contextualizará el sistema educativo chileno, la relación existente entre el colegio y el logro ocupacional, mediante los mecanismos identificados como la segregación escolar, el logro escolar, el capital social y la elección de la pareja, la metodología de investigación, los resultados obtenidos y, por último, unas pequeñas conclusiones. Bueno, la importancia del estudio radica en que Chile lidera el ranking internacional de segregación socioeconómica escolar, así como también es el país con mayor desigualdad de ingresos dentro de la OECD. Es por esto que resulta plausible hipotetizar que ambas problemáticas pueden estar relacionadas y que la segregación escolar puede estar afectando las desigualdades que persisten en el mercado laboral, configurando un régimen de desigualdad social. Es por esto que la investigación trata de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué el colegio al que asisten los chilenos afecta a su logro ocupacional en la adultez? El actual sistema educativo chileno está socioeconómicamente estratificado, lo cual genera una concentración según nivel socioeconómico. En Chile, según su dependencia administrativa y financiamiento, existen tres tipos de establecimientos educacionales. Están los colegios públicos, los cuales son administrados y financiados por el Estado; los colegios particulares subvencionados, los cuales son administrados por privados y reciben una parte de subvención estatal, mientras que la otra es financiada por los padres de los estudiantes; y por último, los colegios particulares pagados, los cuales son administrados y financiados totalmente por privados y son financiados por la familia de los estudiantes. No reciben ningún tipo de aporte estatal. El siguiente gráfico muestra la matrícula total por dependencia administrativa del periodo 2010 a 2017. En este se puede observar que las matrículas de los colegios municipales se ha reducido de un 42 a un 37%, mientras que los colegios particulares subvencionados está aumentado de un 49 a un 53%. De la misma manera, ha aumentado levemente los colegios particulares pagados de un 8 a un 9%. Esto evidencia la tendencia del sistema educacional chileno, donde la educación particular, ya sea subvencionada o pagada, donde asisten más del 60% de los estudiantes, está sustituyendo la educación pública. Esto genera una fuerte segregación socioeconómica, ya que facilita la reproducción del poder en los grupos privilegiados y aumenta la vulnerabilidad en los grupos sociales más desfavorecidos. Además, esto genera una sociedad poco inclusiva, ya que las probabilidades de que el 30% de mayor nivel socioeconómico se encuentre con los alumnos del 30% más desfavorecidos son prácticamente nulas. Bueno, la segregación escolar hace referencia a la concentración de estudiantes de un mismo grupo social. Un indicador de segregación muy utilizado es el índice de disimilitud de Duncan.
Este mide la concentración de estudiantes de un grupo social que debe ser transferido de un establecimiento educacional a otro para poder lograr una distribución homogénea, y va de 0 a 1, donde 0 indica integración total, mientras que 1 segregación completa. Bueno, los estudios más recientes evidencian que el 30% de menor nivel socioeconómico presenta un nivel de segregación de 0,49. Esto quiere decir que para lograr una distribución homogénea entre los estudiantes, se debe redistribuir al 49% de los estudiantes de menor nivel socioeconómico. Y el nivel para el 30% de mayor nivel socioeconómico es de 0,53. En cuanto a las causas de los altos niveles de segregación que presenta el país, se encuentra la alta segregación residencial. Este es un factor decisivo para la segregación educativa, ya que aleja a los más pobres de las oportunidades educacionales. Los grupos segregados alcanzan un menor logro educacional, mientras que grupos más heterogéneos alcanzan mayores resultados. Este efecto es mucho mayor en la educación básica, debido a que los padres optan por matricular a sus hijos cerca de su zona de residencia. Las siguientes causas se dan principalmente por las políticas que se han implementado en el país desde 1980, lo cual ha provocado una elevada segregación escolar. Se encuentra la selección de estudiantes en el proceso de admisión por criterios socioeconómicos, académicos o culturales, y esto se da principalmente en los colegios privados. Y provoca una conformación de grupos similares en cuanto a criterios socioeconómicos y culturales, ya que en los colegios privados se concentran estudiantes de alta clase social, en los colegios subvencionados, estudiantes de clase media, y en los colegios públicos, aquellos estudiantes de menores recursos. En cuanto a las escuelas privadas, Chile es uno de los países con mayor presencia de estas, lo cual provoca una educación en guetos. Por la situación mencionada con anterioridad, se concentran estudiantes de una misma clase social. La cuarta causa es el sistema de financiamiento tipo voucher, que este impulsa la competencia entre los establecimientos educacionales, ya que el Estado asigna un monto a las escuelas públicas y subvencionadas en función de su matrícula y también por el nivel de asistencia de los estudiantes. En cuanto al sistema de financiamiento compartido, copago, este ha dado desarrollo a las escuelas subvencionadas, ya que permite cobrar aranceles a los apoderados sin perder los beneficios del Estado. Y por último, la libre elección y preferencia de los padres por escoger el proyecto educativo de sus hijos. En Chile, esta libertad es muy elevada dentro de los miembros de la OECD, y esto provoca una polarización socioeconómica, ya que los padres de mayores condiciones socioeconómicas tienden a buscar escuelas de mayor rendimiento y más prestigiosas para sus hijos. Bueno, se han podido identificar 4 mecanismos entre el colegio y el logro ocupacional. Uno de estos es la segregación escolar, y esta genera una dinámica que reproduce el poder para los grupos privilegiados, mientras que aumenta la vulnerabilidad en los grupos más desfavorecidos. Es por esto que es de esperar que este sea un mecanismo entre el colegio y el logro ocupacional, y que afecte de manera positiva a aquellos estudiantes favorecidos y a los alumnos desfavorecidos de manera negativa. El segundo mecanismo es la vía del logro escolar. Un sistema estratificado reduce las oportunidades ocupacionales para aquellos estudiantes de menor nivel socioeconómico, bajo un logro escolar, entendiéndose como logro escolar como el máximo nivel educativo alcanzado del estudiante, y que esto genere efectos en el logro ocupacional. En Chile, la estratificación por sistema educativo es muy evidente, ya que existen brechas entre el rendimiento académico de los alumnos de colegios públicos y colegios privados. La tercera vía es del capital social. El capital social son los recursos, las redes sociales que generan los estudiantes en su proceso educativo.
Se considera que en Chile la segregación escolar aumenta el capital social para los grupos privilegiados y disminuye este para los grupos desfavorecidos. Y es mucho más beneficioso para los grupos desfavorecidos, ya que este puede aumentar sus oportunidades laborales. Y por último, la elección de la pareja. Se considera que existe una tendencia en formar parejas con similares características sociales. Por ende, un sistema tan estratificado como el sistema educacional chileno podría estar reforzando esta situación. Bueno, en cuanto a la metodología, si se sigue una estrategia cuantitativa de tipo explicativo, ya que se pretende explicar la relación entre el colegio y el logro ocupacional. Para esto se utilizaron dos fuentes de datos, que es el Sistema de Medición de la Calidad Educacional, el SIMSE, y el Estudio Longitudinal Social de Chile, el SOC. La mayor parte de la información se obtuvo del SOC del año 2016 y 2017. Se utilizó una muestra de 2.126 individuos, los cuales representan el 71% de la muestra total. De esta base de datos se permitió identificar el mecanismo de logro escolar, el cual, mediante la variable nivel educativo, el mecanismo de capital social, a través de la variable contactos con personas de clase alta y contactos con personas de clase baja, elección de la pareja, con las variables estatus ocupacional de la pareja y año de escolaridad de la pareja. En cuanto a la fuente de datos del SIMSE, se utilizaron las bases de datos de 1999 al año 2013, con una muestra de 512 individuos, solo representando el 17% de la muestra, ya que solo este porcentaje de individuos había cursado su enseñanza básica en este periodo, de 1999 al 2013. De esta base de datos se pudo identificar el mecanismo de segregación escolar y se crearon 5 índices de segregación. El índice de Duncan por tipo de colegio, el índice de Duncan por colegio, el porcentaje de alumnos pertenecientes al quintil 1, el porcentaje de alumnos pertenecientes al quintil 5 y por último el promedio de escolaridad de los padres del colegio. Para poder crear estos indicadores se crearon quintiles a nivel comunal utilizando como indicador el promedio de escolaridad de los padres. Bueno, y se utilizó este principalmente ya que era el que más se acercaba a los datos nacionales como la CACEP. Se llevó a cabo un análisis de efecto de mediación, el cual explica cómo o por qué una variable independiente afecta a una variable dependiente a través de una o varias variables mediadoras. C explica el efecto total entre la variable independiente y la variable dependiente. A es el coeficiente de regresión entre la variable independiente y la variable mediadoras. B es el coeficiente de regresión entre las variables mediadoras y la variable dependiente. Y C' es el efecto directo entre la variable independiente sobre la variable dependiente al introducir las variables mediadoras. Cabe destacar que para considerar una variable como mediadora se deben cumplir 4 condiciones, y es que todas estas relaciones sean estadísticamente significativas. Y es muy importante que C', que es el efecto directo, se reduzca, sea mucho menor que el efecto total al introducir las variables mediadoras. Esto quiere decir que C debe ser mayor a C'. Se distinguen dos tipos de mediaciones. Está la mediación parcial, donde solo una parte del efecto pasa por la variable mediadora, y la mediación total, donde todo el efecto pasa por la variable mediadora, siendo el efecto directo igual a 0. Para poder comprobar si la reducción de C y C' es estadísticamente significativa, se utilizó el test de Sobel. Por lo tanto, este es el modelo a comprobar, donde se pretende explicar cómo o por qué el tipo de colegio
afecta al logro ocupacional a través de la segregación escolar, el logro escolar, el capital social y la elección de la pareja. Es importante mencionar que debido a que no se utilizó el 100% de la muestra, existen variables omitidas, y por esta razón se utilizó la corrección de Hickman para poder estimar estas variables. Bueno, a continuación presentaré los resultados de aquellas variables que resultaron estadísticamente significativas entre el tipo de colegio y el logro ocupacional medido como el estatus ocupacional. En primer lugar, la variable mediadora segregación escolar, se puede observar que todas las relaciones son estadísticamente significativas y que la diferencia entre el efecto total y el efecto directo es estadísticamente significativa según el test de Sobre. El primer gráfico se puede inferir que asistir a un colegio particular pagado aumenta la concentración de alumnos favorecidos, los cuales pertenecen al quintil 5, y esto afecta significativa y positivamente al estatus ocupacional. Escenario completamente distinto a aquellos alumnos del quintil 1, donde asistir a un colegio privado hace que estos tengan una menor interacción con estudiantes del quintil 1 y esto afecta negativamente al estatus ocupacional. En cuanto a la variable mediadora logro escolar, se puede observar que todas las relaciones son estadísticamente significativas y que el efecto directo es menor al efecto total y existe una diferencia significativa según el test de Sobre. Esto quiere decir que asistir a un colegio particular pagado aumenta el logro escolar, es decir, el estudiante tiene un mayor nivel educativo y esto afecta positivamente a su estatus en el mercado laboral. En cuanto al estatus de la pareja y el capital social, no se pudo comprobar que eran mediadores entre el tipo de colegio y el estatus ocupacional. Sin embargo, este sí es un mediador entre la clase social de origen de los alumnos y el estatus ocupacional. En el gráfico se puede observar que todas las relaciones son estadísticamente significativas, y esto quiere decir que a mayor clase social de origen, mayor es el estatus de la pareja del trabajador, lo que afecta positivamente a su estatus en el mercado laboral. En cuanto al capital social, se puede observar que todas las relaciones también son significativas, por ende, este también es un mediador entre la clase social de origen y el estatus ocupacional. En el primer gráfico se puede observar que a mayor clase social de origen, menor es el contacto con personas de clase baja, lo que afecta, y un contacto con personas de clase baja afecta negativamente al estatus del trabajador. Por otra parte, en el siguiente gráfico se puede observar que a mayor clase social de origen, es decir, mayor escolaridad de los padres, se obtiene un mayor capital con personas de clase alta, y esto afecta positivamente al estatus ocupacional. En resumen, se puede comprobar que el colegio afecta al logro ocupacional a través de la segregación y el logro escolar, mientras que no se pudo comprobar que la elección de la pareja y el capital social son mediadores entre estas relaciones. Sin embargo, sí es un mediador entre la clase social de origen y el logro ocupacional. Bueno, en conclusión, la estructura del sistema escolar chileno, la segregación escolar, afectan a las desigualdades del mercado laboral. Además, se evidencia que el sistema escolar chileno afecta el logro escolar a través de la segregación escolar y el logro escolar. Por lo tanto, la estratificación escolar, la segregación escolar y las desigualdades del mercado laboral están relacionadas entre sí
y producen un sistema de desigualdad social. Bueno, y para finalizar, doy paso a la ronda de preguntas. La pueden escribir en el chat. Gracias. Muchas gracias, Clara. Quedamos atentos a preguntas, comentarios que pueden escribir en el chat o pueden alzar la mano, y creo que Mirko les permitirá hablar y hacer la pregunta. Mirko, Yasna Cortés quiere preguntar algo. ¿La puedes activar, por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Yasna, te escuchamos, Sí. perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, Clara, muchas gracias por la presentación. Para nosotros que presentan estudiantes que están en este proceso ya de presentar su tesis, es algo importantísimo porque en cierta forma refleja esta conexión de lo que nosotros hacemos también con nuestra vinculación con los estudiantes de pregrado. El tema obviamente es un tema bastante contingente, así que te felicito. Esto te ha ayudado también a obtener el grado de ingeniería comercial, así que es un buen trabajo. Se nota que hay bastante proceso, obviamente, y un proceso muy importante en términos de búsqueda de información, que quizás, obviamente, para los estudiantes que en este momento, por ejemplo, los estudiantes de posgrado, incluso que están haciendo sus tesis, se hace cada vez más compleja, y que obviamente eso con la práctica va mejorando, en términos también de generar estos instrumentos de medición y poder medirlo y generar toda esta evidencia. Sin duda es importante, sobre todo en un tema que actualmente está sin duda en el ojo del huracán, porque evidentemente ya estamos saliendo de este sistema que eventualmente, y según toda la evidencia que se ha ido generando con el paso de los años, es que este sistema cada día es un sistema más segregador, y al final determina de que claramente, y los resultados que has obtenido básicamente reflejan eso, en donde finalmente se va generando una mayor segregación por ingresos dentro de la sociedad, y eso configura las oportunidades por las cuales los estudiantes pueden acceder a una educación de mayor calidad, y cómo eso al final impacta en la comunidad. Y eso también nos indica de cómo estas políticas educativas también han determinado cómo se ha focalizado, por ejemplo, el diseño de políticas públicas, porque al final del día todos estos personeros que están ahora en los cargos vienen de un sistema educativo que es segregador, y que obviamente la visión que tienen acerca de lo que está pasando en la realidad dista un poco de lo que ellos plantean como una forma efectiva de generar políticas públicas, sobre todo en este escenario de pandemia. Por otro lado, también tenemos un proceso sociopolítico importante, que es el estallido social, que sin duda va a generar muchos cambios, sobre todo a la hora de identificar cuáles son los elementos más importantes a la hora de generar este cambio constitucional, y uno de ellos sin duda es la educación. Una de las cosas que está haciendo el gobierno actualmente es generar una nueva política de educación pública, y yo creo que puede ser importante agregarla a esta presentación y al artículo en particular, porque en cierta forma esta nueva educación pública lo que hace más bien es centralizar, entre comillas, nuevamente la educación, y quitar a, por ejemplo, los gobiernos locales, que en este caso son las municipalidades en Chile, a poder administrar la educación pública. De hecho, uno de los primeros elementos de estas políticas basadas en el neoliberalismo, según lo que nos planteaba Friedman, uno de los objetivos fue descentralizar la educación en el 81.
generar que las municipalidades sean las que administraran la educación pública particularmente, pero eso con el paso del tiempo ha tendido, dadas las limitaciones que tienen las municipalidades en términos financieros, como también las mismas trabas institucionales que genera la entrega de mayores atribuciones a los gobiernos locales, que no fue de la mano con las necesidades de la comunidad, ha hecho de que ese sea uno de los factores también importantes que participen dentro de esta reducción de la calidad de las escuelas públicas propiamente tal. Pero también esta nueva educación pública lo que plantea es quitar a las municipalidades de la administración de la educación y traspasar estas escuelas hacia estos servicios locales de educación. Por lo tanto, es un cambio muy importante porque al final del día lo que busca es tratar de minimizar la competencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, porque obviamente este sistema de voucher en realidad lo que buscaba era supuestamente dentro de su configuración y lo que se esperaba también dentro de la aplicación de la política era generar una competencia para poder aumentar los indicadores de desempeño escolar de los estudiantes como una forma también de generar los incentivos necesarios para que las escuelas puedan mejorar su desempeño a través de estos mecanismos de competencia con los privados, es decir, la captura de estudiantes era lo importante dentro de esta aplicación. Por lo tanto, en este sentido, la nueva educación pública sin duda es importante y sobre todo va a ser importante considerarla porque es un esfuerzo que está haciendo el gobierno, no sabemos cuáles van a ser los efectos que esto trae, y mi pregunta está ligada a eso, está ligada básicamente a cómo estos resultados podrían en cierta forma en un futuro quizás verse mermados con la aplicación de esta nueva configuración política, ¿ya? De política pública, y también entendiendo en cierta forma cómo la segregación escolar, lamentablemente me perdí una parte de la presentación, cómo la segregación escolar puede estar también relacionada con la segregación residencial y viceversa, es decir, cómo a través de los resultados que tú nos expones, estos dos fenómenos podrían coexistir, según tu opinión y obviamente de acuerdo a los resultados que nos estás mostrando, cómo estos dos componentes finalmente podrían coexistir dentro de este mecanismo y, en cierta forma, qué tipo de políticas públicas debiésemos crear adicionales a esta nueva educación pública que contribuyan finalmente a generar un escenario espacial, geográficamente espacial obviamente, que permita una mejor distribución de las oportunidades de los estudiantes. Muchas gracias, Yasna, por tu comentario y por tus preguntas también. Clara, ¿quieres comenzar tú a darle una respuesta y después, si veo yo, puedo aportar algo? Sí. Bueno, en cuanto a la segregación residencial, según la literatura, Chile presenta altos niveles de segregación residencial. Esto quiere decir que los estudiantes se encuentran en zonas desfavorecidas y los padres, principalmente la educación básica, eligen el colegio educacional de sus hijos cerca de su zona de residencia. Es decir, que se va a estar dentro de un círculo con su misma clase social. Y esto afecta negativamente al logro escolar, ya que ellos se van a concentrar o van a estar en establecimientos educacionales con estudiantes también de su misma clase social. No sé si me explico. Sí. Clara, ¿puedes poner el resumen de resultados para que le podamos responder a Yasna sobre una de sus preguntas que tiene que ver con cómo va a afectar cómo va a afectar la nueva... Ese sí, el resumen. ¿Cómo va a afectar la nueva política pública que se está haciendo en educación respecto a tus resultados?
Si quieres puedes responder tú primero y después respondo yo. O sea, tú piensas que Clara, piensas que la nueva política en la cual se está centralizando la educación pública en Chile otra vez va a afectar a estas líneas que estamos viendo aquí, a estos resultados. Bueno, yo creo que al centralizar toda la educación en el Estado, a ver, puede provocar... Solo la educación pública es claro. es la que se está centralizando, que ahora está en los municipios. Y como indicaba Yasna, el Ministerio de Educación va a tomar el control sobre eso. Por eso, si quieres voy respondiendo yo y si luego tú quieres agregar algo. Yo la verdad es que no soy muy optimista, Yasna, sobre el efecto de esa política, porque si te das cuenta, en las vías mediante las cuales el colegio está transmitiendo su efecto al logro ocupacional, las dos principales vías son la segregación y el logro escolar, ¿ya? Yo no me queda claro si al centralizar solo la educación pública, eso va a afectar en algo a la segregación, porque piensa que la segregación socioeconómica de los estudiantes se está dando principalmente entre tipos de colegio, entre el colegio público, donde están concentrados el primer quintil, y los colegios privados y subvencionados, donde está concentrado el quinto quintil, ¿ya? Esta estructura se va a mantener. Entonces, no tengo claro que, por lo menos por la vía de la segregación, creo que no va a haber cambios relevantes. O sea, la segregación va a seguir teniendo efectos sobre el logro ocupacional de los alumnos. Por la vía del logro escolar, no lo sé. O sea, el logro escolar nos está indicando que los estudiantes que van a colegios públicos consiguen un logro escolar menor escolaridad de largo plazo que los estudiantes que van a colegios privados o subvencionados. No sé si esta recentralización afectará a la vía del logro escolar, porque esto está muy determinado en la literatura por las expectativas que tienen los profesores sobre sus estudiantes y sobre algunos recursos educativos también. Y después está la vía de la clase social, que claramente no va a ser, que es la elección de pareja y el capital social, esas vías que vienen de la clase social que claramente no van a ser afectadas por nada de lo que se haga en la política en educación. Esas vías se podrían afectar por otro tipo de políticas, pero no por la política sobre los colegios públicos. Entonces, en resumen, viendo los resultados del trabajo, no me hacen ser demasiado optimistas sobre cuánto se conseguirá cambiar lo que estamos viendo solo con ese tipo de política, o sea, solo tomando el control de los colegios públicos. No sé si Clara quiere añadir algo en este sentido. Y ahora sí, ya me había perdido un poco, pero bueno, que va a seguir existiendo la división del sistema educacional. O sea, va a seguir existiendo la división de clases y cada vez en Chile sigue aumentando la educación privada. Entonces, yo creo que se deben enfocar más en la educación privada que en la educación pública, y de la misma manera también sigue existiendo la libre elección de los padres. O sea, los padres van a escoger si sus hijos van a una educación pública o una educación privada. Y esto igual aumenta el nivel de segregación escolar. Sí, añadiendo a lo que comenta Clara, también hay que recordar que la literatura internacional sobre movilidad social y reducción de brechas te dice que las políticas educativas tienen un efecto, pero tiene un efecto muy limitado realmente en la movilidad social intergeneracional.
hay políticas que inciden directamente a reducir las brechas entre las familias de los estudiantes, a reducir las brechas socioeconómicas y educativas entre las familias de los estudiantes, que tienden a ser más efectivas a la hora de mejorar la movilidad social intergeneracional. ¿Ya? Por lo tanto, hay que considerar que, aunque es importante la política educativa, si nos quedamos solo con la política educativa de los colegios públicos, lo cual es un ámbito menor de actuación todavía que la política educativa, estamos con poca capacidad, creo yo, de afectar o de reducir las brechas de logro ocupacional de los hijos entre clases sociales. ¿Ya? Esa sería un poco la respuesta completa. ¿Alguien más quiere, no sé si Jasna quiere hacer algún comentario sobre nuestra respuesta, o alguien más quiere hacer una pregunta o algún comentario? Bueno, antes que se activen las otras personas, sí, ahí yo comparto mis impresiones también, porque esta nueva política pública al final del día no termina con estos mecanismos de competencia, es decir, las escuelas privadas van a seguir seleccionando a estudiantes o van a tratar de atraer estudiantes de altos ingresos y que obviamente tienen, entre comillas, menores necesidades educativas en comparación a lo que en realidad hacen las escuelas públicas, donde reciben estudiantes con altos índices de vulnerabilidad y que obviamente generan un gasto mayor. Y también hay un tema importante que es el estigma, y que quizás va a ser relevante, por ejemplo, en la elección de pareja o en el capital social, el estigma de ser una escuela pública versus una escuela privada. Y eso nos habla también de la penetración que ha tenido todas estas políticas neoliberales también a la hora de ir incrementando cada día más, y un punto que Clara lo mencionó en su respuesta, cada día más el sector privado tiene una mayor participación en el mercado escolar. Bueno, hablar incluso de un mercado escolar es bastante contradictorio, sobre todo con esta dualidad que tiene de que es un bien público también. Pero en ese sentido, la nueva política pública quizás no va a ser la panacea y necesitemos otras políticas complementarias que se vinculen, por ejemplo, a los vecindarios donde viven los estudiantes, que puedan contribuir también a la mejora de este logro ocupacional, bien, que también tenemos una serie de estigmas que se dan también en los vecindarios y que obviamente terminarían por afectar el logro ocupacional que tienen, en este caso, los estudiantes finalmente en un futuro cuando ingresen a los mercados laborales. Eso. Sí, claro. Además, claro, es que uno de los principales problemas del colegio público en Chile, y eso lo diferencia de otros colegios públicos de otros países de la OCDE, es que ha perdido a muchísimos alumnos a favor del sistema subvencionado y privado, ¿ya? Pero sobre todo el subvencionado. Ha perdido a muchísimos alumnos. Entonces, al final se ha ido concentrando la pobreza en los colegios públicos. Entonces, mientras que la política pública sobre colegios públicos en otros países de la OCDE puede afectar en términos de clase social a un espectro importante de los alumnos, aquí en Chile no, porque se fueron los alumnos de clases medias de los colegios públicos. Pero se fueron primero los de clases altas y luego los de clases medias. Entonces han quedado muy concentrada la vulnerabilidad en los colegios públicos. Entonces, ese tipo de segmentación de la educación es difícil de manejar solo desde políticas del colegio público, si no tienes en cuenta, si no tocas el diseño global que tiene el país. Y sí, yo seguro que por los vecindarios, por la actuación en los vecindarios y directamente en las familias, se puede conseguir mucho más sobre la movilidad social intergeneracional, eso seguro. O sea, la literatura internacional va en esa línea, en ese sentido. ¿Alguien más quiere participar, alzar la mano o escribir alguna pregunta? Parece que no. No tenemos más preguntas ni más comentarios.
Listo. Pues entonces creo que estaríamos listos con la presentación. No sé si Miguel es el que tiene que cerrar. Yo puedo cerrar si quieres. Basta con decir muchas gracias por su presencia. Espero que se encuentren bien y los esperamos el viernes que viene.